amigos de Facebook Live y de YouTube, donde nos pueden ver todos los días, toda la semana, todo el mes. Pueden buscar ahí nuestros estudios y juntos podemos hablar un poco, dialogar un poco y reflexionar un poco sobre las verdades que el Señor nos indica, nos regala cada día. Bueno, tenemos una nueva semana de un mes que comenzó ayer y que es el 11º del año, en un año que nos ha traído muchas situaciones difíciles. Sepamos entender que la palabra santa es sabia verdad. Seguimos con el Evangelio de Mateo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Él dijo, varón se unirá a su mujer. No dijo varón y varón, ni mujer y mujer. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese sus manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa y hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En este Evangelio Mateo, en el verso 1 al 30 del capítulo 19,
Nos dice que estamos a diario haciendo cosas que nos permiten subsistir y estar al día en las cosas que tenemos como plan. Entre ellas vamos diseñando que cada acción sea el complemento de otras actividades que van haciendo que el ser humano derive su intención en la consecución de hechos que lo hacen estar satisfecho o no, dependiendo de cada intención y propósito para conseguir que su conducta siempre estará bajo su propia vigilancia de su conciencia y con ello dará respuesta a sus inquietudes o sentirá que lo realizado está conforme a la dirección de quien todo nos lo ha supervisado, contando con que podemos corregir, aumentar y cambiar nuestras acciones. Al final seremos los que respondemos de cada paso que demos y con ello estaremos dando respuesta a lo que es nuestra obligación contestar. Jesús nos deja ver y conocer que cada instante es propicio para corregir y si no lo hacemos es el paso que vamos a enfrentar cuando el Señor nos lo demande y allí no habrá tiempo para el regreso, pues todo estará decidido y confirmado para cada uno de nosotros sin que haya ninguna posibilidad para corregir. Cuando Jesús partió de Galilea, llegó a Judea, al otro lado del Jordán, y estando rodeado de fariseos que le tentaban, preguntaron si era lícito que el hombre diese carta de divorcio a su esposa. Y él les respondió que quien había creado a cada uno era hombre o mujer, según determinación divina, por lo que el hombre que se une a una mujer abandonará a padre y madre y serán uno solo, los dos, una sola carne. Y lo que es unido por Dios no podrá ser disuelto por el hombre. Y cuando quisieron infamar el nombre y la acción de Moisés, Jesús les explicó la forma como ellos habían desobedecido. Por eso quienes diesen carta de divorcio a su esposa, a no ser por motivo de fornicación, y se case con otro, comete adulterio. Y enseguida contestó a sus discípulos con quien quisiese quedarse soltero, que quien quisiese quedarse soltero se quedase, porque era mejor no casarse que quemarse. Hay eunucos que son así de la matriz de su madre, otros fueron hechos por los hombres, otros que se han hecho a sí mismos y otros que se han hecho por causa del reino de los cielos. Y así cada uno juzgue y determine lo que ha sucedido. En otro momento, cuando algunos niños quisieron llegar a él y fueron impedidos, Jesús les dijo que dejasen que los niños fuesen a él, porque de ellos era el reino de los cielos. Y cuando un individuo le preguntó qué debía hacer para ganar el reino de los cielos, Jesús contestó que debía guardar los mandamientos y le enumeró cada uno de ellos. Y luego le dijo que fuese y vendiese todas sus pertenencias y su fortuna y la diese a los pobres. Esto no lo hizo porque él tenía muchas posesiones. Y enseguida Jesús le explicó que solo Dios era el que salvaba y que era muy difícil que un rico entrase en el reino de los cielos. Y como ejemplo, les enumeró que era más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Estas que son parábolas y mensajes divinos, enseñanzas que nos dejan ver qué es lo que nosotros debemos entender de la palabra para que ella sea la razón de la verdad eterna. Y por lo tanto, lo único que nosotros debemos conocer y saber, entender y realizar para poder entrar al reino divino. Vamos a hablar de cómo el Nuevo Testamento nos advierte muchas cosas. Y también vamos a meditar un poco sobre lo que en algún momento en nuestra oración será pedir por lo que suceda en el día de mañana. Tenemos un día muy especial en donde como ciudadanos americanos vamos a ejercer nuestro derecho y por lo tanto cada uno lo haga conforme a su conciencia, conforme a cómo ve cuál de los dos candidatos para usted es el mejor y lo haga con sabia determinación. En unos minutos, en unos segundos, regresamos con la segunda parte de nuestro programa.
Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. O envíe tu donación para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Long Road, Baton Rouge, Louisiana. Código postal 70818. En lugar de quejarte de los problemas y creer que no tienen solución, deja que Jesús te abrace hoy y te dé el regalo de su paz. No hay nada imposible para Él. Juntémonos para exaltarle. Radio Amor 91.9 FM. Tu compañía. Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Regresa Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Hechos 20 nos muestra a Pablo hablando a los ancianos efesios. Haciendo un resumen de su ministerio, les dijo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no rehuyó, no se abstuvo de decirle a los efesios y a la iglesia de Dios en general el consejo del mismo. Tal vez pensamos que sería redundante un estudio más acerca de la salvación, este tema que es tan fundamental, y muchas veces uno piensa que todos lo entienden correctamente, pero a veces no es así. Por lo menos esa es una experiencia que en algún momento uno puede hablar de acuerdo a cómo haya nacido, de acuerdo a cómo haya sido su infancia y cómo haya sido su conocimiento respecto a la palabra. Siendo adolescente, se escucha mucho sobre la salvación por gracia a través de la fe, y la conclusión es que Dios es la figura severa que está esperando que yo haga algo malo para castigarme. Esa es una forma errónea de entender. Y descubre uno, cuando conoce la verdad, que hay un Dios que es vivo y que es solo amor. Por eso escucha uno en la palabra de Dios que la salvación, que es por gracia a través de la fe, es la que lo libera. Dios no es una figura distante, es un Dios real, es un Dios presente, es un Dios que habla en la Biblia y es un Dios que enseña. Y básicamente la enseñanza que uno recibe de Él es que uno es salvo inmediatamente y para siempre, independientemente de lo que uno haga con la fe durante su vida. Hasta entonces se ha tenido como periodo de prueba, digámoslo, y al mismo tiempo de tentación, los cuales hacen ver que uno permanece en la fe, pero que eso no es algo automático, es algo que uno puede considerar que es dado por hecho exactamente desde el momento en que uno ha confesado su fe. Ahí es cuando entiende uno que la fe es más el efecto de lo que uno hace continuamente y que es algo que uno decide y que se decide una vez por todas. Ha habido muchas personas que hablan sobre el Señor y dicen que Él es todo para ellos. Lo alaban, adoran, etcétera. Pero no mucho tiempo después se enojan y hablan de que Dios tiene la culpa y que ya no quieren saber nada de Él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa situación? Muchas veces por algo que sucede en la vida de cada uno del ser humano, porque una novia los dejó o algún familiar le dijo que eso era una herejía, no se sostuvieron en la palabra de Dios en los tiempos de tribulación y tentación. Y también se ha visto que muchos aceptaron a Cristo, se dejaron llevar simultáneamente por amor al mundo, y lo cual ahoga la semilla en la palabra del Señor. O sea, no permanecen, como dice la parábola del sembrador. Así es que para ellos Cristo pasó a ser algo que en alguna vez escucharon, pero no hubo fruto en ellos, a diferencia de la vida que pudiese notarse en una forma diferente. La experiencia y los años van mirando y van dejando ver que las personas van cambiando dependiendo a cómo se van desarrollando, cómo la doctrina divina pasa a ser algo que para ellos
es completamente firme, pero para otros es solamente por momentos. Entonces, o dejan la fe o consideran que es mucho sacrificio rendirse uno al Señor y por lo tanto dan a la idea de que mantener la fe y terminar la carrera no es algo automático y garantizado para todos aquellos que comienzan a correr en el conocimiento de la palabra del Señor. Algunos se alejan con las primeras dificultades, otros tienen un amor muy fuerte por las cosas del mundo, por lo tanto se apartan. Y solo aquellos que comienzan una carrera verdaderamente firme son los que perseveran hasta el final. Esto es lo que nos pone muy claramente el Nuevo Testamento. Por eso habla de la puerta estrecha y el camino difícil. A muchos no les gustan los caminos angostos y difíciles, pero está claro que lo que el Señor nos dice es que el camino de la fe es exactamente eso. Es un camino eh, de difícil caminar, de difícil tramo, de difícil trecho, en donde se pasa a través de puertas muy angostas y con dificultad se sostiene en ese caminar que es a todas luces más difícil que esa puerta ancha que nos presenta el mundo. Mateo 7 nos dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas advertencias que son tan importantes respecto a un camino estrecho y difícil, porque nos coloca en el sitio en donde fácilmente escapamos. Salirnos significa que ese camino fácil, espacioso, es un camino que le agrada a los cinco sentidos. ¿Quién no ha manejado por un camino estrecho y puesto completa atención a sus advertencias? ¿Quién ha pensado que estas advertencias están ahí en un camino como ese solo para aterrorizar a los que lo transitan en vez de ayudarnos a mantener firmes en ese trayecto? O que tal vez no sea la importancia, no sea de mucha importancia y solo se refieren a otros y no a la persona que va leyendo los anuncios y las precauciones que va dictando la vía. Por eso, a ese respecto, ninguno de nosotros piense en una forma en que las advertencias que encuentra hoy en el Nuevo Testamento y el objetivo no es otro sino alentarnos para que permanezcamos en el camino correcto. Ese camino que es difícil y que es angosto y que de ninguna manera ignoraríamos las advertencias a través de cómo lo vamos a encontrar. Y no vamos a ignorar en ningún momento la forma como nos son justificadas esas advertencias dadas en la palabra concerniente a lo que es la dificultad que hay respecto a la fe. Todo este es un propósito que la Biblia nos enseña a enfatizar. ¿Y para quién está escrito la palabra santa? Si consideramos que, con excepción del primer capítulo de las grandes realidades de ser nacido de nuevo, la realidad más importante que tenemos nosotros es la de tener al Espíritu de Dios en nosotros, de tener grandes realizaciones por haber sido el Hijo de Dios que nos dio esa fe. Y muchos que hemos escuchado sobre estas realidades, a veces encontramos que de una manera desequilibrada, sin escuchar y sin tomar seriamente en consideración los pasajes al respecto, vemos tratados de estudio que muestran características completamente diferentes. Algunos han concluido que estas verdades y la salvación en particular están basados en un primer momento de fe, después del cual ya somos salvos para siempre, independientemente de lo que pase en nuestra fe después de aquel momento. Esta es la audiencia principal a la que va dirigido el libro de la Biblia. Y nuestro objetivo principal es equilibrar a través del enfoque las advertencias que el Nuevo Testamento realiza exclusivamente, las cuales han sido ignoradas y son la causa de cómo existe ese desequilibrio que se menciona en las personas que pierden tanto el entusiasmo después de que de una forma frenética han decidido seguir los pasos del Señor. ¿Qué necesitamos nosotros para la salvación? Es algo que el Señor nos habla y nos dice que necesitamos fe en el Señor Jesucristo.
en ese ser perfecto que resucitado es el Mesías, es el Hijo de Dios, y que es innegablemente la única manera en que uno puede aspirar a ser salvo, es conocer el camino que nos lleva a Él. Y por eso queda muy claro las palabras de Juan 3. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También nos habla Juan en el verso 11, hizo pues Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Marcos nos enseña, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees tú esto? Y más adelante, en Hechos 16 nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y sacándolo les dijo en Romanos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en Efesios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Antes de que nosotros podamos decir algo, debemos señalar que cuando el Señor en su palabra le dicta a Marcos, el que creyere, está en tiempo presente. En otras palabras, lo que describe es una fe activa, una fe presente, una fe que no es un evento pasado por el cual ya no está vigente. Tal vez una traducción mucho más exacta de este enunciado sería el que siga creyendo, esto es, quien cree ahora y continúa creyendo. Esto correspondería más al hecho de que el tiempo presente en griego antiguo se usaba para señalar duración más que eventos únicos. El primer apéndice de este libro es para dar como perspectiva algo que se usó en el tiempo presente en ese idioma. Y de regreso al tema, es obvio que los pasajes que acabamos de ver y de leer dice que no somos salvos por obras de la ley o por nuestras propias obras. La salvación es gratuita, es por gracia, es un regalo que cualquiera que cree en Jesucristo como su Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios, adquiere. La verdad de la palabra de Dios es indiscutible, por lo cual la fe es la clave de la salvación por la gracia. Efesios nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay dos componentes que combinados dan la salvación, la gracia y la fe. Lo hemos dicho en muchos estudios que pasamos por los cuales cuando estábamos leyendo los libros de la Biblia. Cada uno por separado no salva. La gracia de Dios por sí sola no puede salvar a una persona si esa persona no tiene fe. O sea, si la persona no cree honesta y verdadera y sinceramente con el corazón que Jesucristo es su Señor, es su Dios, es el Hijo de Dios, es el Mesías. Dios quiere que todos seamos salvos y Él le dio a su Hijo el poder para redimirnos.
Primera de Timoteo nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo para rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por eso Jesucristo es el que está disponible para todos. Él se ha manifestado a todos y su palabra como Señor es la palabra que nos lleva a esa condición innegable que es la salvación eterna. Por eso, ¿qué le pasa a la salvación en caso de que se abandone la fe? ¿Es posible después de todo? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Mucha gente no se molesta en hacer estas preguntas. Nosotros creemos que las verdades que se explican en la palabra empiezan cuando la persona comienza a hablar de la salvación y cuando él mismo entra en un diálogo con el Señor, el Salvador mismo, y luego continúa con las enseñanzas de los apóstoles dadas en las epístolas, dadas a través de todo su libro y de las maravillosas enseñanzas que el Señor acumula en cada una de las líneas de cada uno de los capítulos de la Santa Biblia en los diferentes libros. Por eso creamos en el Señor y tengamos la certeza de que Dios es un Dios de verdad y es un Dios de salvación y de sanación eterna. Vamos a hablar en unos segundos. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven en Facebook Live, a usted y a nuestra audiencia en Radio Amor 91.9 FM. Les invitamos a que llamen y participen en nuestro programa. Oramos por ustedes y sus familias. Llámenos al 225-725-3646. Para el que le gusta, para el que no, para los que entienden, para los que no, para los que esperan, para los que no, para los que creen, para los que no. Radio Amor 91.9 FM, la estación que te acompaña. Regresa Gabriel Velázquez con la parte final de su programa Camino de Vida, que presenta de lunes a viernes a las 7 de la mañana Y de 5:30 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. Amigos todos, inclinemos nuestro rostro y pidámosle al Señor que en su generosidad, como siempre ha sido, nos enseñe que debemos aceptar con paciencia cada uno de los momentos que el Señor pone en nuestras vidas para que bajo la sabiduría de su gracia podamos enfrentarlos y podamos sacar adelante cada uno de los pasos que estemos dando a través de nuestra capacidad de realizar cosas para nuestro provecho, no solamente desde el punto de vista corporal, sino lo más importante desde el punto de vista espiritual. Por eso, gracias te damos, Señor Santo, porque en todo momento tú estás a nuestro lado. Tú nos guías, nos enseñas, pones de presente, Señor, cada instante en que debemos acogernos a ti para conocer qué tienes tú destinado para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque nos iluminas y cada día nos muestras más el sendero correcto en que debemos caminar. Señor Santo, bendice este día, bendice esta noche y bendice el día de mañana, para que en este país, todos juntos, obremos sabiamente para poder decidir quién será nuestro próximo presidente y que en la luz divina tú lo ilumines, Señor, para que pueda ser quien guíe a este país nuevamente a una posición en donde pueda ser líder en la búsqueda de la paz y del provecho de todo el género humano. Señor, danos gracia para poder interceder a tu Hijo y para acercarnos a Él cada día. Te bendecimos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amigos, por este momento que nos han dado para poder estar en esta, la palabra del Señor. Esperamos que todos reciban una oración y que para ti haya una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor que guíe cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad
que entregues tu vida a Jesús y encuentres la verdad que Él quiere revelarte. Acércate al Señor y reconcíliate con Él, que es tu Salvador eterno. Esperamos que hayas tenido un lindo día, que haya paz, alegría, paciencia, fe y amor en Cristo Jesús. Buenas tardes y buenos días para que nos escuchen más tarde por Facebook y por YouTube y o mañana a través de las diferentes horas en este su programa Camino de Vida. Muchas gracias, buenas tardes, Dios los bendiga.